Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a aprender a crear un reporte de seguimiento de ventas en Microsoft Excel. Espero que les sea de utilidad y bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, permíteme presentarme. Mi nombre es Sebastián García, soy ingeniero industrial y un apasionado por todo el tema de analítica de datos con herramientas como Microsoft Excel y Power BI. Ahora bien, en este nuevo tutorial vamos a aprender a crear este tipo de reporte de ventas en Excel. Como ven, tenemos un reporte de seguimiento en el cual vamos a aprender a crear todo el tema para analizar las ventas por marca, en este caso marca de producto, y también el total de unidades. También vamos a ver cómo colocar lo que es un top 10 de vendedores de acuerdo al total de la venta. Y finalmente vamos a aprender también a crear lo que es esa visual de porcentaje en la cual comparamos el total de la venta por tipo de cliente. No obstante, algo muy interesante es que también vamos a agregar una barra de cumplimiento con respecto al total de la venta. Y adicionalmente también tenemos lo que son las segmentaciones de datos para poder lograr que nuestro informe sea dinámico. Así que, dicho esto, vamos a proceder con la revisión de la base de datos. Por lo tanto, vamos a ir a la hoja que se llama BD. En esta hoja tenemos como tal el registro de unidades vendidas. ¿Sí? Tenemos en un periodo que abarca los meses de enero y febrero del año 2024. Esta base de datos también la hemos trabajado con otros tutoriales, pero en esta ocasión vamos a estar enfocados en la creación de ese reporte o informe de ventas. Entonces aquí tenemos lo que es el nombre del vendedor, tenemos el tipo de cliente, podemos observar que tenemos Pharma Retail y tienda de piel, tenemos la marca como tal, en este caso del producto, tenemos la fecha de la venta, las unidades vendidas, aquí ya tenemos todo el desglose de la fecha, entonces tenemos el año, el mes, tenemos el valor de un precio promedio que es con base en esta tablita que tenemos aquí al lado y finalmente el total de la venta que es resultado de la multiplicación de las unidades vendidas por el precio promedio. Dicho esto, esta tabla que tenemos aquí es la que vamos a utilizar para crear nuestras tablas dinámicas en esta hoja que se llama TD, que está en blanco como tal, y vamos a insertar todo lo que es ya los gráficos y demás aquí en la hoja de informe. Entonces vamos como tal a la hoja BD, vamos a seleccionar alguna de las celdas y lo primero que vamos a insertar es esa tabla que tenemos aquí de total de ventas y unidades por marca. ¿Listo? Entonces, seleccionando la tabla, vamos aquí a la opción de insertar y encontramos tabla dinámica. Damos clic allí. Seleccionamos como tal la hoja de cálculo en la cual vamos a insertar la tabla dinámica, que en este caso es la hoja TD. Voy a colocarla por aquí en la fila 10 y le doy a aceptar. Entonces recordemos que esta tabla dinámica debe contener lo que es la marca del producto, así que lo llevamos a las filas, y también el total de la venta en valores. Y adicionalmente también teníamos las unidades vendidas, y ambos con la operación de la suma. Entonces en este caso ya tenemos allí esa tabla dinámica. De hecho, aquí vean que si seleccionamos la tabla dinámica, y aquí en la pestaña analizar tabla dinámica, tenemos lo que es su nombre. Y de hecho entonces voy a colocarlo aquí, TD ventas por marca, de esta manera, ¿sí? Para poder identificarlas de una manera más sencilla. Ahora bien, tenemos que colocar también el formato a estos valores. Entonces podemos dar clic derecho, aquí seleccionamos la opción formato de número y aquí tenemos como tal lo que es tipo moneda, sin decimales, y damos clic en aceptar. Y de esta manera ya tenemos allí el formato. Ahora para las unidades vamos a hacer en este caso el mismo proceso, pero seleccionamos que sea de tipo número, con un separador de miles y también sin decimales. Damos a aceptar y listo. Ahora simplemente vamos a ordenar como tal estos valores por, en este caso, el criterio de mayor a menor, para que nos quede de esta manera. Recordemos que esta tabla dinámica la debemos insertar como tal en la hoja del informe. Simplemente la traje a esta hoja TD para poderla organizar y luego ya llevarla simplemente
pues lista a nuestra hoja como tal del reporte. Entonces, como ven en la solución, acá tenemos también un formato condicional y también pues un color allí en los encabezados. Entonces vamos a hacer eso. Aquí simplemente vamos a modificar lo que son los encabezados de esta tabla. Simplemente vamos a escribir, por ejemplo, total de la venta, ¿sí? Total ventas. Y vamos también a cambiar lo que es el encabezado de las unidades. Entonces voy a colocar total unidades y coloco un espacio al final. Listo. De esta manera ya tenemos allí los encabezados. Simplemente nos faltaría pues aquí en el correspondiente encabezado de las marcas. Entonces colocamos marcas y ya. De esta manera hemos logrado pues ya modificar los encabezados. Vamos como tal ahora a dar clic derecho aquí en opciones de tabla dinámica. Vamos aquí a desactivar esta opción que dice autoajustar ancho de las columnas. Esto para que pues el tamaño siempre permanezca a pesar de que cambien de pronto el tamaño de los datos y demás. ¿Listo? Entonces lo tenemos allí. Vamos a colocarle el color, en este caso que vamos a implementar. Entonces seleccionamos los encabezados y colocamos, puede ser este color de aquí, ¿sí? Que de hecho vamos a ver cómo estaba acá en la hoja solución con un color de texto, en este caso en blanco. Listo, de esta manera. Y si miramos como tal el total, vean que tiene otro estilo. Entonces, si vamos acá seleccionando la tabla dinámica y vamos a diseño, pues vamos a encontrar una gran variedad y podemos seleccionar este que dice turquesa, estilo de tabla dinámica medio 5. Y pues nosotros ya hemos modificado como tal el color también de los encabezados allí. De hecho, vean que si borramos el formato que habíamos aplicado, vamos acá a inicio, borrar formatos, pues se aplica directamente el de la tabla dinámica. Entonces vamos a dejarlo de esa manera. Ahora sí, solamente nos falta llevarlo a la hoja de informe e insertarle el formato condicional. Vamos a hacerlo aquí de inmediato. Seleccionamos una de las celdas donde está el total de la venta, vamos a formato condicional y vamos a insertar un formato de barra de datos, que en este caso será este color amarillo. Le damos clic y ahora, bueno, no se ha aplicado para los demás. Lo que debemos hacer es seleccionar nuevamente la opción, en este caso de formato condicional, y luego ir a administrar reglas. Aquí vamos a la opción editar regla y en las tres primeras opciones simplemente tenemos que seleccionar lo que dice total de las celdas que muestren total ventas para marca. Seleccionando eso y dando clic en aplicar y luego en aceptar, ya tenemos allí el resultado. Entonces vamos a cortar esta tabla dinámica, control X, vamos a la hoja del informe, control V y listo. Aquí ya tenemos nuestra tabla dinámica. Listo. A esta primera columna vamos a colocarle un ancho, en este caso de 2, para que nos quede de esta manera. Y ahora podemos continuar con la creación de las gráficas. Vamos ahora entonces a insertar lo que sería la tabla dinámica para sacar ese top 10 de ventas por vendedor. Entonces volvemos acá como tal a la hoja BD, opción insertar, tabla dinámica. Vamos a la hoja de cálculo que ya teníamos acá, que sería en este caso la hoja de TD. Se ha insertado la tabla dinámica, vamos a colocar en este caso lo que es el vendedor y el total de la venta. Y nuevamente pues vamos a aplicar en este caso el formato de número, en este caso de tipo moneda, sin decimales, aceptar y listo. Ahora debemos aplicar como tal ese filtro para que tengamos el top 10. Entonces damos clic aquí en etiquetas de fila, en esta pequeña flecha, filtro de valor y aquí tenemos 10 mejores. Damos clic en aceptar para garantizar que se aplique ese filtro de mostrar los 10 valores superiores con base en el total de la venta. Damos a aceptar y listo. Allí ya tenemos nuestro filtro de los 10 mejores vendedores. Entonces en este caso, como vamos a insertar es un gráfico, vamos a dar insertar, gráfico recomendado y aquí vamos a seleccionar que sea de barras. Seleccionamos esta opción, damos a aceptar y aquí ya lo tenemos. Entonces vamos a acomodarlo un poco, vamos a hacerlo un poco más grande. Ahora igualmente lo ajustamos en la hoja informe, el tamaño. Vamos a eliminar la leyenda, vamos a ocultar como tal todos los botones. Vamos a eliminar también lo que son los valores del eje y también estas líneas.
Adicionalmente, veamos que vamos a eliminar también lo que es el encabezado, luego lo vamos a hacer por medio de una forma. Y ahora vamos a ordenar los datos en la tabla dinámica, en este caso de menor a mayor, para que podamos revisarlo de esta manera. En esta gráfica lo podemos ya visualizar de menor a mayor. Ahora vamos a agregar lo que son las etiquetas de datos. Vamos a modificar el ancho como tal de estas columnas, así que vamos a dar clic derecho sobre ellas, dar formato a la serie de datos. Y aquí en ancho del rango vamos a colocar, por ejemplo, 50, para que nos quede de esta manera. Vamos a seleccionar también el eje, en este caso de los nombres de los vendedores, y vamos a aumentar el tamaño de la fuente, por ejemplo, a 10, y lo mismo vamos a hacer con las etiquetas. Ahora simplemente vamos a cambiar, por ejemplo, en este caso el color, ¿sí? Cambiar colores y seleccionamos, por ejemplo, este de aquí. Y listo. Vamos a darle control X, vamos a la hoja informe y lo podemos colocar por aquí mientras tanto. Entonces aquí, como les indicaba, ya vamos a ajustar el tamaño, en este caso para que quede igual que la tabla dinámica. Ajustamos el ancho también, puede ser aquí, y listo. Allí ya lo vamos pues organizando. También tenemos lo que es el formato de los bordes redondeados y las formas, ¿sí? Perdón, la sombra. Entonces en este caso, para los bordes seleccionamos el gráfico, clic derecho, y aquí damos formato de área del gráfico, ¿sí? Para que nos aparezcan las opciones de relleno y tenemos la opción de borde, ¿sí? Y acá al final tenemos esquinas redondeadas, las seleccionamos y allí ya tenemos esas esquinas redondeadas en el gráfico. Para el efecto de sombra podemos seleccionar el gráfico, aquí tenemos como tal las opciones de efectos, tenemos sombra y tenemos pues una gran diversidad aquí. En mi caso voy a colocar desplazamiento abajo derecha. Listo, y ya tenemos este tipo de visualización. Tenemos ahora ya el último gráfico que podemos ver acá, que son las ventas por tipo de cliente. Entonces vamos nuevamente acá a la tabla de la base de datos, vamos a insertar una tabla dinámica, hoja de cálculo existente, nos vamos a la hoja TD y vamos a colocarla por aquí en la columna F. Damos clic en aceptar y acá vamos a colocar lo que es el tipo de cliente y el total de la venta. Vamos a cambiar nuevamente el formato, aquí de número, vamos a tipo moneda, sin decimales y aceptar. Listo. Muy importante, y es ya una recomendación, cuando vamos a tener en una hoja las tablas dinámicas y en otra los informes, les aconsejo que las tablas dinámicas no las coloquemos debajo de las demás. ¿Sí? Por ejemplo, esta tabla dinámica, colocarla por acá, no es recomendable porque de pronto la tabla que está en la parte superior, digamos, empieza a crecer o empieza a tener pues muchos más registros y se va a presentar pues un error porque se va a superponer sobre la otra tabla dinámica y pues no queremos eso, ¿sí? Entonces, digamos, en mi experiencia, les aconsejo que las tablas dinámicas se inserten bien sea al lado izquierdo o derecho, pues dependiendo cómo las quieran organizar, pero no debajo de las que ya han insertado. Y adicionalmente también es una recomendación colocar el título acá en la parte superior o el nombre de la tabla dinámica. Entonces en este caso sería, por ejemplo, tabla dinámica, ventas por vendedor, para que en determinado momento, si alguien revisa como tal la construcción del informe, pues sepa identificarlas así rápidamente. Y de hecho, las celdas que están acá en la parte superior, pues también nos sirven si vamos a hacer alguna, por ejemplo, algún cálculo adicional, o si vamos a cambiar, por ejemplo, las etiquetas de los valores. Pero vamos a insertar en este momento lo que sería entonces el gráfico de, en este caso, circular. Entonces vamos acá a gráficos recomendados. En este caso sería un circular, pero de tipo de anillos. Damos a aceptarlo y aquí ya lo tenemos. Entonces vamos a irlo organizando. Vamos a ocultar todos los botones como hicimos anteriormente. Vamos a eliminar el título. Vamos a cambiar también lo que es el diseño para que tenga colores similares a los que revisamos en el otro gráfico, de esta manera. Vamos a agregar lo que son las etiquetas de datos, aquí del símbolo o icono del más, y seleccionamos etiquetas de datos. No obstante, aquí en esta flechita damos clic y le damos más opciones.
para que podamos mostrar no solo el valor, sino también el porcentaje. La leyenda sí la vamos a ubicar en la parte superior izquierda, entonces damos aquí arriba y lo llevamos aquí a la izquierda. Listo. Allí nos faltaría simplemente agregar un tamaño de fuente, así que seleccionamos las etiquetas, inicio, colocamos también el tamaño de 10, en este caso aquí a la leyenda también, y vamos ahora a llevar este gráfico a la hoja del informe. Control X, lo llevamos acá, Control V, y vamos a ajustar el tamaño aquí, de esta manera. Vamos a correr la leyenda, en este caso, para que quede más a la esquina y más arriba. Listo, ahora vamos a colocar también lo que es el efecto de las esquinas redondeadas y adicionalmente también el efecto de sombra. Entonces aquí seleccionando el gráfico, pues ya teníamos acá el formato, damos esquinas redondeadas y nuevamente aplicamos aquí la sombra, en este caso nuevamente la de desplazamiento abajo a la derecha. Y allí ya tenemos como tal este resultado. Vean que allí pues ya podemos ajustar el tamaño si lo deseamos. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer aquí antes de proceder ya con el tema de las segmentaciones de datos y también con el encabezado? Entonces en este caso, estas columnas de separación vamos a hacerlas un poco más angostas. Entonces en este caso el ancho voy a pasarlo de 10 simplemente a 5 para que quede allí, y también voy a hacer lo mismo con la columna L. Doy clic en aceptar. Y ahora lo que también voy a adicionar es que tanto este gráfico como este de acá no se modifiquen o no se muevan, por ejemplo, si cambia el tamaño de las columnas. ¿Sí? Esto es, digamos, una recomendación también. Aquí en tamaño y propiedades tenemos la opción, en este caso, de no mover ni cambiar con el tamaño de las celdas. Vean, por ejemplo, para que lo entiendan, si ampliamos, por ejemplo, esta celda, vean que el gráfico también se modifica, ¿sí? Control Z. Ahora, si aplicamos esa propiedad que les indiqué de no mover ni cambiar con el tamaño de celda, vamos aquí a seleccionarla, y yo hago el mismo ejemplo, vean que ya no se modifica el tamaño de mi gráfico. Entonces, en este caso, pues yo lo recomiendo porque muchas veces cuando tenemos pues otras tablas dinámicas o demás, en este caso hemos desactivado la opción de que esta se autoajuste, pero si tenemos más insertadas o tenemos otro tipo de visual, pues se nos pueden empezar a mover los gráficos y demás. Entonces de esta manera pues garantizamos que eso no nos suceda. ¿Listo? Entonces vamos ahora, ya hemos insertado como tal los gráficos de acuerdo a nuestra solicitud. Nos faltaría ya el del encabezado, lo vamos a hacer ahora ya al final. Y vamos a terminar aquí de organizar las dos tablas. Vamos a colocar acá el nombre, en este caso sería T de ventas por tipo de cliente. Y de hecho recordemos que también debemos colocarle el nombre acá a la tabla dinámica. Entonces T de ventas por tipo cliente. Listo. Ahora seleccionando como tal, vamos acá a nuestra hoja informe. En esta tabla dinámica, seleccionándola, vamos acá a analizar tabla dinámica y vamos a insertar segmentación de datos. Y aquí vamos a seleccionar los diferentes campos. Entonces vamos a colocar lo que es el año, el mes, vamos a también a colocar lo que sería la marca y por ejemplo el tipo de cliente. Vamos a hacerlo con esos 4. Entonces voy a llevar lo que es el año acá, voy a acomodarlo. Entonces aquí vamos ajustando el tamaño. Ahora colocamos lo que son los encabezados, los títulos, mejor dicho, de la tabla dinámica y de los gráficos. Vamos acá ahora con el mes. En este caso en la hoja de solución estaban ordenados un poquito diferente, pero pues digamos que ya acá lo voy a ordenar de esta manera. Voy a colocar aquí el tipo de cliente. Y por último acá la marca, que son donde aparecen más valores. Entonces voy a acomodarla aquí. Y acá en segmentación voy a colocarle que tenga por ejemplo unas 6 columnas. Y podemos subirlo un poquito más acá para que esté más alto todas nuestras segmentaciones. Ahora para que nos queden pues digamos correctamente, vamos a seleccionarlas todas manteniendo la tecla control. Aquí en alinear vamos a darle la opción distribuir horizontalmente. Vamos a dar clic derecho, tamaño y propiedades,
y vamos a seleccionar nuevamente aquí no mover ni cambiar tamaño con celda y listo. Allí ya tendríamos las segmentaciones insertadas. No obstante, esas segmentaciones solamente están filtrando esta tabla dinámica. Visualicemos allí un tipo de cliente y vean que solo aplica a la tabla dinámica. Entonces, ¿cómo hacemos para que se filtren también las otras tablas dinámicas? Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta segmentación de año y aquí en conexiones de informes. Vean que nos aparecen las diferentes tablas dinámicas que hemos insertado en nuestro libro. En este caso, recordemos que nuestra tabla dinámica está en la hoja TD. Sin embargo, veamos que hay una que se llama tabla dinámica 2. Entonces vamos a ver, seguramente si no se cambió el nombre, a esta de aquí, de TD ventas por vendedor. Entonces vamos a colocarla TD ventas por vendedor. Y listo, ahora ya, si volvemos a la hoja del informe, clic derecho sobre la segmentación, conexiones de informe. Y si visualizamos aquí lo que aparece en la hoja TD, pues ya tenemos allí las dos tablas dinámicas. Entonces simplemente las seleccionamos y con esto ya estamos garantizando de que esta segmentación también afecte a esas tablas dinámicas. Esto lo debemos hacer con cada una de ellas. Entonces, clic derecho, conexiones de informes. Aquí en esta ventana seleccionamos las dos tablas de la hoja TD. Aceptar. Hacemos lo mismo con la segmentación de tipo de cliente. Y por último, vamos con la segmentación de marca. Conexiones de informes. Vamos a las últimas dos opciones. Aceptar. Vean que ahora si yo filtro nuevamente el tipo de cliente, por ejemplo tienda de piel, pues ya aplica también para las otras gráficas. ¿Listo? Entonces en este caso es lo que podemos visualizar allí. Ahora vamos a insertar entonces lo que serían los títulos de nuestros gráficos y de nuestra tabla dinámica. Entonces vamos a insertar acá una forma. En este caso puede ser un rectángulo con esquinas redondeadas. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a cambiarle lo que es el color de relleno. En este caso vamos a colocar este color negro de claro al 35%, si no estoy mal. Vamos a irlo acomodando por aquí. Ahorita vemos si debemos ampliar un poco o insertar otra fila, por ejemplo. Vamos a colocar clic derecho, modificar texto. Y aquí vamos a colocar, en este caso, total ventas por marca. Vamos a seleccionar aquí la forma, vamos a inicio, aumentamos el tamaño de fuente y podemos dejarlo en negrita. Aquí voy a ajustarlo como tal al tamaño de la misma tabla dinámica. Y vean que aquí podemos ajustar también el tamaño pues, manualmente para dejarlo de esa manera. Sin embargo, si voy a insertar una fila en esta parte, vean que por ejemplo aquí la tabla dinámica no tuvo problema, pero debemos bajar lo que son los gráficos por la opción que les habíamos indicado en las propiedades. Entonces allí ya lo acomodamos y aquí tenemos como tal el título de nuestra tabla dinámica. Voy a quitarle lo que es el contorno a esta forma y ya lo tenemos allí. Voy a sacarle una copia, control C, control V. Voy a llevarlo ahora acá a la siguiente visualización y vamos a colocar top 10 de vendedores por total de ventas. Allí ya tenemos el encabezado, control C, control V para el último. Y en este caso sería total de ventas por tipo de cliente. Por tipo de cliente. Listo. Aquí total de ventas por marca. Ahora también vamos a seleccionar lo que son estas formas. Y también vamos a aplicar de no mover ni cambiar tamaño con celda. Listo. Vamos ahora a lo que sería insertar nuestro encabezado o nuestro título del reporte que dice seguimiento de ventas. Entonces aquí en la hoja informe vamos a insertar, vamos a colocar formas y en este caso voy a seleccionar simplemente un rectángulo. Vamos a insertarlo por aquí y empezamos ya a acomodar lo que es el tamaño. En este caso lo llevo hasta acá, hasta la columna R, y esta columna S también voy a aplicar lo que es un ancho de columna, en este caso de 2, que es lo mismo que tiene la columna A. En este caso para que sea como una división, ¿sí? Cuando ocultemos encabezados y demás.
va a darle clic derecho, editar texto, y aquí vamos a colocar reporte de seguimiento de ventas. Seleccionando la forma, vamos a dar clic en esta opción para que quede en la mitad de la forma. Vamos a aumentar aquí el tamaño de fuente para que sea, por ejemplo, de 32 y aplicamos negrita. Listo, allí ya tenemos como tal nuestro encabezado. Faltaría aquí retirar lo que es el borde de la forma. Entonces, en contorno, sin contorno, y allí ya tenemos como tal esa parte. Y ya casi hemos terminado, solamente nos faltaría lo que es nuestro gráfico de cumplimiento. Y aquí vamos a colocar también el color, en este caso el mismo de los encabezados, o incluso de esta manera, para que pues se asemeje más a nuestra solución. Ya para ese pequeño gráfico que nos muestra el indicativo de cumplimiento, entonces vamos a ir a la hoja TD. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo debemos obtener en una celda lo que sería nuestro total de la venta. Entonces vamos a colocar aquí total ventas. Luego necesitamos como tal lo que sería el objetivo, ¿sí? Ese valor objetivo. Luego tendríamos lo que es el porcentaje de cumplimiento y por último el porcentaje faltante. Listo. Ahora, ¿cómo conocemos el total de la venta? Podemos dar igual buscar. Vamos a utilizar la función buscar B y el total de la venta lo vamos a encontrar, por ejemplo, en esta tabla dinámica, en la que tenemos aquí el total de las ventas por cliente. Entonces, lo que hacemos es seleccionar estas dos columnas, seleccionamos después de indicar el valor buscado. Entonces, nuestro valor buscado será la palabra total general, entre comillas dobles, punto y coma. Ahora sí seleccionamos las columnas F y G, punto y coma, y el indicador de columna en este caso es la número 2. Y que sea una coincidencia exacta. Control Enter y allí ya tenemos como tal nuestro total de las ventas. Vamos a colocarle un formato de moneda sin decimales y listo. Aquí nos aparece pues esta opción que simplemente pues una advertencia. Y ahora nuestro objetivo vamos a tomar, por ejemplo, que sea un valor aleatorio entre el 10% y el 30%. Entonces, para lograr ese resultado vamos a tomar entonces el valor del total de la venta y lo vamos a multiplicar en este caso por la función matriz aliad, ¿sí? Aquí, como vamos a necesitar solamente un valor, vamos a colocar una fila, una columna y el valor mínimo en este caso entonces sería, por ejemplo, entre un 110%, entonces 1,10, ¿sí? Que vamos a separar esto 1,10 y el valor máximo sería, por ejemplo, 1,30, por decir algo, y el valor sería decimal. Colocamos paréntesis acá para cerrar, control enter y allí ya tenemos el resultado. Ya para finalizar, el cumplimiento sería entonces nuestro total de la venta dividido el objetivo, ¿sí? Allí ya tenemos el porcentaje y le colocamos el formato. Y para el faltante entonces sería 1 menos ese porcentaje de cumplimiento. Y ya lo tendríamos de esta manera. Y como estamos calculando ese valor de incremento con una función de matriz aliad, pues cada que se haya una actualización en las celdas o hagamos alguna operación, pues ese valor va a cambiar. Y esto porque pues digamos que es a modo de ejemplo para que podamos visualizar los cambios ya directamente en nuestra siguiente hoja. Entonces vamos allí a revisar lo que sería ese gráfico. Para ello seleccionamos estos valores, cumplimiento y faltante, vamos a insertar y aquí en gráficos recomendados tenemos como tal la opción todos los gráficos y aquí en barras vamos a seleccionar lo que sería nuestra opción de, en este caso, barras apiladas, segunda opción que tenemos aquí y damos clic en aceptar. Una vez insertado nuestro gráfico, vamos a empezar a organizarlo. Eliminamos lo que es el título, eliminamos también lo que es el eje y también lo que dice cumplimiento y faltante. Y adicionalmente estas líneas. Entonces aquí vamos a quitar, por ejemplo, lo que es el nombre del eje también, para que simplemente aparezcan los dos valores. Vamos a seleccionar, por ejemplo,
en este caso que nos muestren las etiquetas de datos. Y allí ya tendríamos como tal prácticamente el resultado del gráfico. Simplemente vamos a aumentar acá el tamaño de las fuentes, de los valores, y vamos a cambiar el color. En este caso sería, por ejemplo, este azul para lo que el cumplimiento, y el faltante sería con este color blanco, ¿sí? Para que lo podamos ver. Vamos a cortar esta visualización y lo llevamos a la hoja informe, lo pegamos acá, lo llevamos acá a la parte superior, vamos a ir ajustando aquí su tamaño, vamos a quitar lo que sería el fondo o el color de relleno, aquí sin relleno, y allí prácticamente ya lo tenemos listo. No obstante, aquí quiero dar una recomendación también, y es que si de pronto insertan este tipo de gráfico y digamos que la magnitud, ¿sí?, o el tamaño de la barra no es el adecuado para los porcentajes que se muestren, entonces lo que se debe hacer es aquí en los ejes ajustar como tal tanto el valor mínimo como máximo. Entonces simplemente, por ejemplo, voy a seleccionarlo, dar formato al eje, y aquí donde dicen acá vamos a ver la opción, vamos a seleccionar nuevamente dar formato aquí al eje, y aquí en opciones del eje tenemos el mínimo y el máximo. Entonces el mínimo es importante que esté en 0 y el máximo sería en 1, ¿sí? Para que vaya del 1% al 100%. Entonces esa sería allí como la recomendación en caso de que pues no le salga, digamos, la proporción adecuada. Aquí nuevamente voy a eliminarlo, y lo que voy a hacer también es ampliar como tal aquí en las opciones de serie lo que sería el ancho del rango para que la barra pues se muestre un poco mejor. Voy a ocultar ahora lo que serían los ejes y listo. Allí ya tenemos como tal nuestro gráfico de cumplimiento, ¿sí? Faltaría es retirar en este caso el contorno del gráfico ya sin contorno, y listo, para que no se muestre esta barra o esa línea de color blanco que tenía aquí. Vean ahora que si filtramos, por ejemplo, la información del mes de febrero, entonces todos nuestros valores van a cambiar, nuestro gráfico de cumplimiento también se va a ver acá afectado, y asimismo por los demás, digamos, filtros de las diferentes segmentaciones. Y de esta manera es que podemos lograr pues un informe, un reporte o incluso un dashboard como deseen, digamos, el proyecto a realizar, pero es muy, digamos, interactivo para el usuario. Aquí quedó algo pendiente, es que por ejemplo vean que si yo selecciono Pharma Retail, aquí se muestran todas las marcas y unas en un color más claro. Esto quiere decir que para este tipo de cliente estas marcas pues no generan ventas, seguramente porque no son de ese tipo de cliente. Entonces allí lo que debemos hacer es seleccionar todas las segmentaciones, clic derecho, configuración, y aquí en esta ventana vamos a seleccionar la opción ocultar los elementos que no contienen datos. De esta manera pues ya solamente nos aparecen como tal las posibles opciones que tienen pues datos para poderlos filtrar. Entonces aquí voy a quitar este filtro nuevamente. Ahora lo que podemos hacer ya para finalizar es vamos aquí a la opción de vista, vamos a quitar lo que son las líneas de cuadrícula, ¿sí? Para que sea de esta manera, y ahora a partir de esta columna T, control shift hacia la derecha, clic derecho y le damos ocultar, y de esta manera ya tenemos únicamente visible lo de esta parte de la hoja. Adicionalmente podemos ocultar los encabezados para lograr que se vea de esta manera. Y con esto es que logramos como tal crear pues nuestro reporte de seguimiento de ventas, o también como tal podríamos llegar a crear otro tipo de proyecto siguiendo las mismas indicaciones. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este tutorial, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden descargar el archivo desde el enlace que está en la descripción del video, y adicionalmente si consideras que este tipo de contenido puede ayudar a alguien más, te invito a que lo compartas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.